La Iglesia Cristiana presenta su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Un programa presentado por el pastor Juan Chamalé. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. A continuación, el programa Volviendo a la Senda de la Vida. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey y Señor. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey, Señor. Cristo Rey victorioso, te
Este es su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Sobre todo nombre, Cristo Rey, Señor. Cristo Rey, Señor. Cristo Rey, Señor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A continuación, el mensaje de la palabra del Señor. Escuchemos. Como hijos obedientes, no os conforméis, no os adaptéis a la vida que antes teníamos, estando en esa ignorancia espiritual. Si antes usted usaba el cuerpo, usaba su mente y usaba todo su ser, era porque era ignorante de Dios, porque simplemente seguía una religión muerta y a un Dios que no era Dios, un Dios muerto. Era un ídolo, era algo que no era. Pero ahora, si somos hijos de Dios, porque cuando comenzamos a ser hijos de Dios, todo mundo es creación de Dios, pero no hijos de Dios. Somos hijos de Dios, como dice la Escritura, más los que le recibieron. O sea, nadie puede ser hijo de Dios si no le recibe. Más a los que le recibieron, el Señor les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea que si se cumple en usted este versículo 14, como hijos obedientes, usted tiene que haber ido a Cristo y haber aceptado a Cristo y haber aceptado que ese sacrificio que Él hizo se hizo en su lugar, que fue Dios mostrando su amor y su misericordia al pecador. Le dio esa oportunidad, le dio ese regalo de darse en lugar nuestro, tomar nuestra culpa, nuestro pecado, para a través de su sacrificio y su sangre derramada, pudiéramos nosotros ser lavados y limpiados de toda inmundicia. Entonces dice que ya somos hijos, está hablando de hijos, que antes estuvimos en ignorancia y como ignorantes actuábamos de cualquier forma porque no conocíamos, no sabíamos nada de Dios. La mayoría de las religiones conducen a la persona a cualquier ídolo menos al verdadero Dios. Pero ahora ya no estamos siguiendo una doctrina muerta, no estamos siguiendo simplemente doctrina de hombre. Ahora nos hemos acercado a Dios y hemos recibido el perdón y sabemos que el Señor es nuestro Padre, que Él nos recibió como sus hijos. Y entonces, si somos hijos de Dios, debemos ser obedientes, porque ningún desobediente entrará al reino de los cielos. Dicho de otra manera, ¿qué clase entonces de padres al que
queremos agradar de cualquier manera. Nuestro Dios exige que no sigamos, que no nos conformamos a ese mismo sistema que antes teníamos, que entendamos que eso fue ayer, que eso fue en el pasado, que era en la oscuridad, que era que no entendíamos, pero el Señor se manifestó, nos abrió el entendimiento para que hoy presentemos nuestra vida a Él como sacrificio vivo, agradable a Dios, y entonces es un culto ofrecido con el entendimiento, con conocimiento de que lo estamos haciendo es para un Dios que conoce, un Dios que escudriña, un Dios que sabe nuestro sentar y sabe también nuestro levantar. Gloria al Señor para siempre, amén. Así que este es el llamado a rendir nuestro cuerpo, a presentar nuestro cuerpo de cada uno de nosotros a la disposición de un Dios santo. Cuando usted dedica algo a Dios, es apartado y no puede utilizarse en otras cosas. Si usted dedicó su cuerpo al Señor, debe también entender que se convierte en un templo donde el Espíritu de Dios mora, está morando, habitando en nuestros corazones. Entonces, mire usted, por eso es que entonces cuando ocurre esta entrega, esta rendición, es agradable porque lo estamos haciendo con todo el conocimiento. Es un sacrificio, es un culto racional, o sea, donde se involucra el hombre en sí, en general, y donde se está haciendo lo que se está haciendo con pleno conocimiento. Y sabemos que esto no es como jugando a la religión y que hoy le dedicamos a Dios nuestra vida y ya mañana la utilizamos en cualquier cosa. Sería profanar, violentar algo que fue dedicado para uso exclusivo de Dios. Entonces ahora, como dice la palabra, al fornicario, al adúltero, se le ha entregado el cuerpo al Señor y luego se le une a una ramera, dice la Escritura. Entonces, mire usted lo fuerte. Dios acepta esa entrega, esa rendición que ha hecho la persona para Él, pero también es celoso y quiere que lo que usted dedicó para Él sea para uso exclusivo de Dios. Ahí es donde no podemos estar divididos. O somos tinieblas o somos luz. O estamos fríos o estamos calientes. Porque si somos tibios, nos vomitará de su boca. Es lo que la palabra del Señor nos llama a hacer. Gloria al Señor. Puesto a la disposición del Señor es el culto más inteligente que cada persona puede ofrecerle al Señor. Pero también habla de la mente. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si usted mira la palabra de Dios, segunda de Corintios, el capítulo 3, el verso 18, dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, está hablando, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esta es la condición a lo que el Señor quiere que lleguemos,
que vayamos siendo transformados de gloria en gloria. O sea, no hay estancamiento, no puede haber estancamiento, no puede ser mediocre esta rendición y esta comunión, sino que dice que tenemos que ir siendo transformados de gloria en gloria, oye bien, a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, a la misma imagen del Señor. O sea, tenemos que ir perfeccionando a medida que avanzamos, a medida que conocemos, a medida que comulgamos con Dios. Nos tenemos que ir pareciendo, transformados a esa imagen. Habla de un caminar continuo, permanente. No habla de que hoy y después más adelante, no, debe ser continuo. No puede haber otras clases de interrupciones en nuestra mente, en nuestra vida. Siempre debemos tener fresca la palabra y las cosas de Dios para poder ir transformándonos de gloria en gloria. Pablo también a los Efesios, si usted puede verlo ahí en el capítulo 4, el verso 23, allá está diciendo, nos está hablando de renovarnos, ¿verdad? Dice, y no os conforméis a este siglo, sino transformados. Ya en Corintios vimos que somos transformados de gloria en gloria por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El verso 23 habla de eso mismo, aplicado este mismo término, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Está hablando, es esos versículos que hablan de esa renovación de la mente, una transformación de la mente, de que no podemos pensar y actuar como antes actuábamos, pensábamos. Tiene que haber una transformación por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí está hablando por el Espíritu. Está hablando precisamente de no poder permanecer en esa condición como si no fuésemos hijos del Señor. Este versículo es muy claro, y si usted lee el versículo 24, dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mire, o sea, no se puede caminar dividido. La mente no puede estar dividida. Nosotros no podemos ser mitad cristianos y mitad mundanos. No se puede andar en dos aguas. Tiene que haber una renuncia al mundo y una entrega en nuestro cuerpo, incluida la mente. La mente es donde más el enemigo ataca. El enemigo ataca con malos pensamientos, trayendo cantidad de cosas, sacándonos quizá de ocuparnos en las cosas divinas, en las cosas de Dios, en lo que edifica, en lo que realmente nos ayuda. Es la mente la que trata de desubicarnos, y el enemigo sabe que es una puerta muy eficaz para él minar el resto de nuestro ser. Entonces habla precisamente de renovarnos en el espíritu de vuestra mente.
Y Pablo aquí a los romanos lo habla que esa renovación de vuestro entendimiento, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, a medida que el creyente camina en la santidad, en la obediencia, en la cercanía, en la comunión con Dios, debe la persona ir tomando, la mente del creyente debe ir tomando control el Espíritu Santo. Dios, la palabra, debe estar ocupando nuestra mente, porque una mente sin estar ocupada de la palabra, del conocimiento escritural, puede convertirse en una herramienta en las manos del mal, y tal vez con su cuerpo entregue y haga cosas buenas, pero su mente le está contaminando, y luego puede llegar a llevarlo a condiciones muy tremendas, como también la palabra del Señor en la segunda carta del apóstol Pablo, capítulo 10, el verso 5. Usted puede ver lo que el apóstol dice respecto a esto. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Mire usted cómo entra esto a través de nuestra mente. Entonces tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, nuestra mente es el blanco del mal. El enemigo apunta, dispara malos pensamientos, dispara cosas impuras, dispara el que usted no se vaya bien con alguien, su familia, en fin, y le dispara a la mente. Y usted, como buen cristiano, como hijo de Dios, debe tomar cautivo, como aprenderlo y llevarlo a la obediencia a Cristo. Gloria al Señor. Dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia. Escuche bien: cuando vuestra obediencia sea perfecta. Aquí hay algo importante, y es que a veces nosotros por eso no podemos castigar o reprender la falta en otro, porque nuestra obediencia no es perfecta. Porque nosotros, aquí Pablo también a los romanos dice: tú, sabiendo que no se debe adulterar, adulteras; sabiendo que no debe hacer acepción de personas y las hace, en fin. Es decir, que mientras no estemos nosotros obedeciendo, no tenemos autoridad para reprender a otro. No puede. Esa autoridad se adquiere cuando se obedece. Dice: cuando la obediencia a Dios sea perfecta. Por eso es que muchas personas reprenden, corrigen, pero nadie le hace caso, porque aunque no se lo griten, aunque nadie lo señale a usted, el Señor sabe que usted también desobedece, que usted también está en la misma condición, tal vez en otra área, pero también está en desobediencia. Entonces ahí es la falta de autoridad, aún para reprender, por ejemplo, un demonio. ¿Por qué no sucede o no obedece? Porque nosotros no obedecemos
a la palabra. Entonces, a medida de la obediencia nuestra a Dios, es el grado de autoridad que podemos tener nosotros ante los demás, sobre todo ante la hueste del mal. Entonces, aquí está hablando que derribando todo argumento que se opone, o sea, el enemigo quiere combatir el conocimiento que usted tiene del Señor, de la palabra, lo quiere combatir en su vida, y lo quiere combatir poniendo controversia, argumentando cosas como que vienen de la incredulidad, dudas, o cosas que realmente el enemigo usa para entorpecer y evitar que su conocimiento esté avanzando en el Señor. Entonces aquí el apóstol, volvemos otra vez: no os conforméis a este siglo, sino transformados. Pero tiene que haber una forma, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, nada puede suceder sin que nosotros hayamos adquirido conocimiento de la palabra de Dios. Es ahí que nos vamos limpiando. Es ahí que nosotros vamos perfeccionando nuestra vida en la santidad del Señor. Es ahí cuando estamos atendiendo lo que es la palabra, alimentándonos de ella. Entonces es que usted y yo podemos ir renovándonos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y luego viene la otra parte: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable. Y esta otra verdad: no es posible conocer la voluntad de Dios a menos que haya habido en su vida, en mi vida, voluntariamente una rendición completa a Dios. A veces creemos que con hacer una oración o preguntarle a alguien ya conocemos la voluntad de Dios. Pero según esta parte, para que comprobéis, o sea, es la única manera, nuestra mente cambiada, transformada por medio de la renovación del conocimiento de Dios, de lo que hemos aprendido, de lo que recibimos de Dios a través de su palabra, es que nosotros podemos obtener esta renovación. Y al obtenerla, ahí entonces el creyente puede comprobar o conocer, saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, porque está rendido el cuerpo, está rendida la mente, y ahora está rendida la voluntad del ser, del hombre, de la persona. Entonces se alineó, se puso de acuerdo, está de acuerdo a la voluntad de Dios. De lo contrario, nadie puede agradar a Dios si se agrada a sí mismo. Nadie puede agradar si no rinde su voluntad. Cristo lo hizo porque desde el mismo momento vino a someterse, vino a hacer la voluntad del Padre. Y él lo repetía y decía: yo no puedo hacer o no hago nada por mi propia cuenta. ¿Por qué? Porque estoy dedicado, me he consagrado, me he rendido, he venido a rendir, no a buscar mi propia voluntad, no buscando la gloria de los hombres, sino vine a someterme, vine a agradar al Padre. Y para agradarlo, yo no puedo hacer nada de mí mismo, sino hablar lo que oía y lo que el Padre le
orientaba o le decía que hiciera. Amén. Entonces, a veces pensamos que de una manera fácil ya estamos a tono y ya estamos en la misma dirección de Dios, que la conocemos. No, hay cosas que por la palabra de Dios ya están reveladas, ¿verdad? Y sabemos que la voluntad de Dios es lo que dice aquí la Escritura, y no se puede controvertir y no se puede argumentar que lo que hay que hacer es eso, exactamente lo que la palabra de Dios nos dice. Gloria a Dios. Entonces el apóstol Juan dice: nosotros cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es agradable a Él. ¿Y bien? O sea que el apóstol está hablando de que ellos no solamente se limitaban a guardar los mandamientos ya revelados, estipulados sagradamente por las Escrituras, sino que también estaban dispuestos a agradar ellos al Señor. Claro, el primer camino, el primer paso, el camino es la obediencia. Pero no se quedaron ahí a agradar, o sea, comenzaron en esa obediencia, bajo ese mismo marco, a hacer cosas que sabían que eran agradables a Dios. Por ejemplo, yo estoy obedeciendo, pero debo hacer algo más. Por ejemplo, ayudar a alguien que necesita, darle el mensaje a alguien para que no continúe en esa condición. Ahí estoy haciendo otras cosas que son agradables, que también están establecidas en la palabra, pero que yo las estoy haciendo porque ya tengo alineada mi mente con Dios, mi voluntad, y entonces yo quiero hacerlas. Me nace espontáneamente, voluntariamente. Yo quiero adorarle, yo quiero alabarle, yo quiero ayudar, yo quiero predicar, yo quiero estar ahí en lo que me corresponde. Lo que usted ve que al Señor, cuando los padres lo perdieron aparentemente en el templo, después que lo hallaron, Él les dice: ¿acaso ustedes no se dan cuenta, no saben que yo debo estar ocupado en los negocios de mi Padre? O sea, debo ocuparme en la misión que mi Padre me envió a hacer. O sea, para Él no había comida, para Él no había otra situación más importante. Cuando estaba hablando a la samaritana, vinieron los discípulos de la ciudad de haber ido a comprar alimentos y le decían: Rabí, come. Y él decía: mi comida, mi mayor satisfacción, mi mayor alimento es hacer la voluntad del que me envió. Ahí estoy satisfecho. ¿Y qué cosa más grande pudiera ser para el creyente que no sea el ocuparse de las cosas de Dios? ¿Qué otra cosa más importante o que traiga más satisfacción al ser humano, si no es, después de conocerle, estar ocupado en las cosas de Dios? Ustedes lo saben, que esto, el estar ocupado en las cosas de Dios, el tener la mente en las cosas de Dios, el estar creciendo en ese conocimiento, es agradable, es grato, es satisfactorio, es una bendición. Es ahí como nosotros podemos entonces conocer la voluntad de Dios, agradable, gloria al Señor, y perfecta. ¿Por qué? Hoy en día la mente y el reto de servir a Dios
y de ser instrumentos en las manos de Dios, tiene mucha competencia. Por ejemplo, puede leer revistas, libros, periódicos, todos los que usted quiera, y es una competencia al estudio de la palabra. ¿Cuántos prefieren leerse un libro, una revista, cualquiera que sea? Es de una persona no divina. Aunque parezca importante, nunca podrá reemplazar el lugar que la palabra de Dios debe ocupar en nosotros. Pero usted ve creyentes que más fácil devoran los periódicos, devoran las revistas, devoran todo lo que encuentran para leer, pero usted no los ve ocupados de la lectura de la Sagrada Escritura. Entonces usted encuentra en esta tierra, en este mundo, en este momento que vive la humanidad, muchas cosas que van a competirle, que quieren competir con la palabra de Dios. Y esa es una forma, pero también es una competencia el mundo, el sistema, a ocupar su tiempo y mi tiempo. Y entonces en esa idea de competencia tenemos la televisión, los juegos, videos, las personas, los jóvenes que se entretienen ahí, pasan horas en esos juegos entretenidos que pareciera que no les da ni hambre, que se salen de cualquier otra responsabilidad. Y cuántos muchachos están estudiando y pierden el año, si vamos a decir de esa manera. ¿Por qué? Porque se ocuparon solo a jugar, a entretenerse. Es una competencia. O sea, el tiempo que tenía para estudiar, para llenarse del conocimiento de Dios, lo invirtió en esos videojuegos, en internet, en la forma de comunicarse con los demás, así fuera solo por WhatsApp, pero existen otros medios donde usted se puede comunicar, donde usted puede estar ahí, y usted ve la cantidad de personas entretenidas, horas, viendo, escribiendo, recibiendo información del uno y del otro. Pero pasa el día, pasa la semana, y ¿cuánto tiempo dedicó a estudiar la palabra, a relacionarse con Dios, a orar, a cantar para Dios, a exaltar y alabar al Señor? ¿Cuánto tiempo dedicó a enseñar la Escritura, a enseñar, a dar buenos consejos, a orientar? ¿Cuánto tiempo en la semana? Muy poco, muy pobre. Algunos nada hacen por ello. No le comunican a nadie la palabra, no se le enseñan, no amonestan a nadie, no hacen nada en absoluto, pero sí están entretenidos mucho tiempo en medio de esas comunicaciones y cosas que el enemigo puede tener ahí como entretenimiento. Usted ve que Daniel profetizó la explosión del conocimiento. Él dijo: la ciencia se aumentará. Y en ese aumentar de la ciencia apareció la computadora, aparecieron los teléfonos inteligentes, aparecieron diferentes medios de comunicación, apareció que hoy la gente se desplaza de un lugar a otro. Hoy en la historia actual es donde más gente se está desplazando de una nación a otra, porque la tecnología y todas estas cosas le ha favorecido y ha transportado a las personas, le ha facilitado esta transportación a las personas. Entonces, eso es cumplimiento de la palabra.
y hablaba de los días del fin, y hablaba de todo lo que eso generaría, y el enemigo utilizaría para entretener y ocupar la mente del creyente, ¿verdad? Y direccionar de esa manera la vida del creyente y de la iglesia. Hoy en día todos tenemos esa oportunidad de usar, por ejemplo, las redes sociales. Pero si el 20%, hablando de la población mundial, lo utiliza para cosas buenas, hay un 70-80% que está solo utilizado para difamar, para confundir, para disuadir del evangelio, trayendo herejías, trayendo revelaciones falsas, visiones, profecías falsas y cosas que lo que hace es confundir. Pero la iglesia hoy en día, debido a la misma tecnología, la gente no se quiere congregar en los templos, sino que quiere que todo esté donde ellos están. Pero ustedes saben por experiencia que no es lo mismo escuchar aquí, venir aquí, alabar a Dios aquí, que estar por allá en su casa. Habrán momentos que es la forma, la única manera, pero muchos creyentes, después de esa pandemia que hubo, se quedó utilizando los medios y no se están congregando, y entonces dice: yo desde aquí lo oigo a usted, yo estoy ahí en toda transmisión. Pero recuerde cuántas veces usted tuvo que hacerlo por la situación que hubo y nunca fue igual. Nunca usted pudo alabar a Dios como lo hace aquí, y nunca pudo sentirse de verdad, o sentarse mejor, a escuchar una enseñanza de 1 hora o de más. Aquí usted lo hace, en su casa no. En su casa usted oye, pero a la vez está haciendo otras cosas. Puede estar hablando, interactuando con otra persona. Usted aparentemente oye, pero no le está quedándose el contenido, y mucho menos esa experiencia de esa relación con Dios. Entonces, todo esto estaba ya predicho. La ciencia aumentaría, y estamos en esa época. Nos ha tocado a nosotros vivir esta época de mucha oportunidad para difundir el evangelio, porque esa es la verdad. Se puede difundir. En este momento estamos llegando a cualquier parte del mundo. Eso años atrás no era posible, y ni siquiera nos podíamos imaginar que eso sucedería, ¿verdad? Que una persona esté llegando a tiempo en cualquier otro lugar y se vea y se pueda en cierta forma interactuar y sentir muchas veces lo que puede estarse sintiendo aquí. Eso era imposible, pero la tecnología lo hizo al aumentarse la ciencia. Dios fue el que permitió, Dios trajo ese conocimiento al hombre, Dios entregó, dijéramos de esa manera, esas herramientas. Y Dios nos preguntará mañana cómo utilizamos esos medios que tuvimos todos en nuestra mano para poder ser protagonistas de la palabra, de la buena nueva de salvación, de llevar el evangelio. ¿Cuántos tienen otros idiomas y nunca se atreven en ese idioma o en su propio a llegarle a otro con la palabra de Dios? Entonces, eso es lo triste de todo esto. Entonces, ¿cómo renovamos la mente? Lo primero que tenemos que comenzar a hacer es eliminar
esa información negativa que traíamos del mundo, que conseguimos allá, y esa información negativa que estamos recibiendo de una manera o de otra. Hay que comenzar a eliminarla, a sacarla, a cortarla, a romper esos paradigmas, a romper esas cosas. Como decíamos esta mañana, es que mi padre era así y yo fui así y me crié así. No, 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 no. Tiene que cortarse con ello. Ahora somos la iglesia de Cristo. Ahora somos el cuerpo de Cristo. Y no puede, porque si lo queremos, somos nueva criatura. Podemos dar ese cambio. Tenemos que cambiar. Hay mucha gente que conoce de la Escritura, pero su vida no ha cambiado. Es el mismo mentiroso, es el mismo codicioso, es el mismo maldiciente, y así sucesivamente. Entonces, ¿de qué le sirve el que me diga, pero yo conozco la Escritura, yo conozco, yo hablo de esto? Sí, es bueno tener ese conocimiento, por supuesto que no es malo, pero ¿de qué le aprovecha? ¿De qué le sirve? ¿Cómo está su vida? ¿Está dando los frutos? ¿Está en el propósito de la voluntad de Dios? ¿Está dando esos frutos? Lo dudo. Gloria al Señor. ¿Cómo es su comportamiento en la casa? Con sus padres, con sus hijos, con su esposa, con su esposo. ¿Cómo se comporta usted con las demás personas? El vecino, sus compañeros de estudio, de trabajo. ¿Es luz en todo ese lugar donde se encuentre? ¿Está siendo efectivo ese conocimiento que posee de Dios? Ese conocimiento de lo que le ha tocado vivir esta generación que vivimos. ¿Se da cuenta de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir? Usted lo sabe. ¿Y de qué le sirve saberlo si usted no está haciendo nada? Entonces, mientras nosotros no nos rindamos, no ocurra, lo demás que usted o yo haga es pasajero, no será importante. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y luego perder su alma? ¿De qué le sirve haber sido heraldo para otros si a la postre usted mismo va a ser eliminado? ¿De qué le sirve haber impulsado a otros a esta competencia de la vida espiritual si usted no va a llegar a la meta? Esa es la preocupación más importante, es cómo estamos. ¿Estamos agradando? ¿Hemos renunciado a lo oculto, a lo vergonzoso? ¿Estamos viviendo de verdad para Dios? ¿Queremos que cuando el Señor venga podamos irnos con Él? Que si el Señor nos llama hoy, podamos partir con Él, que sea Él el que nos recoja, que sea Él el que nos lleve a su presencia. Eso debe verse muy claro en nuestros corazones, en nuestra vida, y por eso entonces hay que limpiar, hay que eliminar esa información negativa. Hay que dedicar ese tiempo que hemos perdido a buscar a Dios, a servir a Dios, a desarrollar usted y yo una vida devocional, de altar con Dios cada día. En cada momento haya esa comunión y comunicación con Dios, que sea un devocional, como dice aquí, un culto racional, un culto con conocimiento, un tiempo para Dios de verdad, consecuente a lo que conocemos de Dios, a lo que conocemos en su palabra, enfocándonos en la palabra, en que esas promesas de la palabra se hagan una realidad en nuestra vida. Para ello tenemos que comenzar a acostumbrar nuestra vida a el estudio
de la Escritura, de manera que vayamos creciendo y aprendiendo. También esa vida de estar compartiendo de lo que tenemos de Dios a otros, asistiendo regularmente a la casa de Dios para que ese crecimiento avance. Gloria al Señor. De lo contrario, no es posible. Hay que rendir la voluntad nuestra a la voluntad de Dios. De esa forma podremos comprender, entender, ¿verdad?, la voluntad de Dios para con nosotros. Gloria al Señor. Cuando eso ocurre, entonces los deseos de la carne no podrán prevalecer, no podrán quedarse. Los deseos, como dice la palabra, ¿verdad?, que si usted la mira, primera de Juan, allá también el capítulo 2, verso 15, por ejemplo, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, escuche esto, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire usted cómo la persona debe ir creciendo, y es renunciando al mundo y a lo que el mundo ofrece, empezando ofreciéndole a nuestro cuerpo, a nuestra carne, lo que más nos agrada, lo que más nos gusta, lo que más satisfacción puede traer. Entonces hay que renunciar, hay que negarle al pecado que utilice nuestro cuerpo, que utilice nuestra mente para contaminar el resto de nuestro ser. Hay que permitirle a nuestra voluntad someterse y hacerle ver que nuestro único Señor está en los cielos. Por eso David decía: bendice alma mía Jehová y no se olvide. Es decir, está hablando un hombre y está diciendo que su alma no quiere, ¿verdad?, agradar o alabar a Dios, y que quiere abandonar y olvidarse de los favores recibidos de parte de Dios. Y por eso dice: alma mía, alaba a Jehová y no olvide. Es la tendencia humana a olvidar los favores, la misericordia y de dónde Dios nos sacó. Y que si algo podemos hoy hacer es por la misericordia de Dios, no porque nosotros tengamos algo importante dentro de nuestra vida. Gloria al Señor. Entonces el mundo pasa, los deseos del mundo pasan, todo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios, el que la cumple, el que la entiende. Pero para poderla entender, para poder cumplirla, hay que rendir nuestra voluntad propia a la voluntad del Señor. Hay que negarnos a nosotros mismos, hay que renunciar a nosotros mismos y someterlo, nuestro ser, y llevarlo a una rendición directa, voluntaria de nuestra parte al Señor. Traerla. Las víctimas eran traídas. Usted no puede ser traído, usted debe venir, porque usted tiene voluntad, entendimiento, Dios lo ha facultado. Usted puede, si desea, aceptar o rechazar. Usted puede rendirse o no rendirse. Eso queda a la libertad suya. Si usted quiere ser salvo, si usted quiere no perderse, si usted quiere que todo lo que ha aprendido de Dios no sea en vano
y más bien como que esa misma palabra lo condene, usted tiene que renunciar voluntariamente a lo oculto, a lo vergonzoso. Usted tiene que negarse a este mundo y no obedecerlo en sus concupiscencias, sino traerse voluntariamente y dedicarse y quedarse a los pies del Señor siempre. Eso es lo que Dios quiere, una rendición total, que nazca de nuestra voluntad, de nuestro corazón, que vengamos de verdad, que querramos vivir para Dios, que estemos de verdad hastiados del pecado, de la maldad, de todo lo que este mundo ofrece, que son entretenimientos pasajeros. Hoy son, mañana no serán. Así que, amados hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos permita rendirnos completamente, porque es la única manera, una entrega total, una rendición total, es lo que Dios quiere, no a medias. La Iglesia Cristiana presentó su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Si ha sido de bendición y desea visitarnos, comuníquese con nosotros al 35 86 0000, 35 86 0000. Recuerde que Jesucristo pronto viene. Le esperamos en el próximo programa. Que Dios le bendiga.